Ya, ahora sí. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí con Víctor Romero, que es autor de la trilogía, director de la Fundación Mahuen. Y bueno, yo soy directora de Acán Ediciones, para los que no me conocen, soy Francisca Bravo. Y hoy día vamos a hablar de los orígenes de la trilogía. Maravilloso. Así que, por favor, si quieren hacer alguna pregunta, cualquier cosa, por favor, no sean tímidos. Eh, Escríbanla nomás, vamos a estar atentos, aunque no estamos exactamente mirando, pero estamos con otros ojos que nos acompañan. Los ojos de Nico. Así que eso, bueno, en el marco que mañana se celebra el Día del Derecho de Autor y también la muerte de William Shakespeare, que es muy importante pensando en la trilogía. Nuestro punto ancla. Nuestro punto ancla, bueno, vamos a decir que también de Miguel de Cervantes y de Inca Garcilaso de la Vega, pero vamos a hablar de Shakespeare el día de hoy. Entonces, yo te quería preguntar, Víctor, porque, bueno, con Víctor nos conocemos hace un tiempo atrás y la última vez que nos vimos fue montando una obra de teatro. Entonces yo te quería preguntar... Hace mucho tiempo. el 2012, hace 10 años, Sí. justamente. Entonces, dentro de eso, yo te quería preguntar, ¿cómo fue que llegaste del teatro a ser director de la Fundación Mahuen? Eso era la primera pregunta. Bueno, hay un giro y un recorrido importante en eso que cada vez tengo la convicción de que no ha sido muy azaroso. Desde el teatro o a partir de la experiencia teatral más personal, yo diría que fue el primer punto ancla en la vinculación con el campo de la discapacidad. Tuve la posibilidad hace poco más de 10 años de desarrollar un proyecto puntual con personas con discapacidad en España, en una experiencia de intercambio académico formativo en ese espacio de pregrado mientras yo estaba estudiando teatro en la Escuela de la Católica. Y cuando llego a Chile, el año 2009, empiezo entonces a tener distintas vinculaciones profesionales con obras de teatro. En particular, tuve la posibilidad de interpretar un momento o un pasaje de la vida de Alberto Vega, que en ese entonces era director de nuestra escuela y que había tenido recientemente un accidente muy importante, digamos, que marcó un antes y un después en su vida y en toda la comunidad teatral. Y eso fue acercándome cada vez más al mundo de la discapacidad. Entonces, esa sensibilidad, diría yo, fue lo que gatilló en mí la sensibilidad de poder acercarme a otras comunidades, a otros espacios de trabajo, siempre desde el campo o la arista, yo diría, como más teatral, pero también con un cambio de foco que he ido desarrollando en el tiempo, hasta la fecha, digamos, o sea, con el proyecto del libro en particular, de poder traspasar, diría yo, como una perspectiva más de cómo la teatralidad también se acerca a la gente. Y en ese sentido, la primera experiencia fue la obra con Alberto. Después tuve la posibilidad de trabajar junto a mi gran compañera, amiga de ruta, que es la Vale Suárez, que es codirectora de la Fundación, en un taller en particular de personas con discapacidad cognitiva, que era en ese entonces solo un taller de teatro, música, de pronto incorporamos algunos elementos de otras artes y ahí nos dimos cuenta que había un nicho importante y una necesidad también fundamental de otorgar espacios de creación, de expresión, de desarrollo emocional a personas que en el fondo estaban y siguen estando probablemente hoy por hoy a más de 10 años menos que antes, privadas de ese acceso. Y eso fue, yo diría, como el puntapié para tomar la decisión de impulsar una fundación o de darle cuerpo, de sistematizar una experiencia de trabajo hoy por hoy de más de 12 años de experiencia teatral, psicoeducativa, artística. Y surge entonces Fundación Mahuen en el año 2015, que originalmente tenía otro nombre. ¿Cómo se llama? Originalmente tenía el nombre de este taller que yo te cuento de teatro, que era Fundación Manantial de Ilusión.
Y eso respondía porque el grupo de personas con el que trabajábamos en ese entonces eran niños, niñas con discapacidad cognitiva y hicimos una reunión como de tener un nombre y una identidad como grupo, como compañía, como taller de teatro, porque ni siquiera era compañía. Entonces surge el nombre Manantial de Ilusión. Y eso fue cambiando en el tiempo, entonces la fundación se fundó con ese nombre, ¿no? Fundación Manantial de Ilusión, espacio creativo, espacio de arte y de educación. Y en el tiempo, del 2015 hasta, yo diría, el 2018, principio del 2019, fuimos también advirtiendo cambios en la compañía, digamos, ¿no? Como profesionalizándola. Profesionalizándola, claro, y también proyectándola con proyectos específicos, pero que en ese entonces yo diría que siempre nos acotábamos a proyectos teatrales, mayoritariamente proyectos teatrales, obras inéditas, juegos de intertexto. ¿Y de creación? De creación, exactamente, de creación colectiva. Que tenían, por cierto, una mirada también directiva de parte nuestra como equipo, pero era, yo diría que en un 50 y 50, gran parte importante de la creación colectiva del elenco en ese entonces. Y ese elenco empezó a transformarse, ¿no? Que es una cosa, yo diría, bastante natural, de que pasaron de un espacio de niñez a un espacio de adolescencia, adultez. O sea, fueron creciendo con la compañía. Claro, claro. Entonces eso fue también una motivación de poder darle un giro al trabajo que en la fundación en ese entonces hacíamos ya en los primeros 3 años, y por otro lado al trabajo creativo también. Y ahí cambiamos el nombre a Fundación Mawén básicamente para dar un inicio como más profesional. Sí, profesional y rescatar algo un poquitito más identitario y que respondiera de alguna forma a las motivaciones actuales que el grupo estaba teniendo, que el grupo compañía, el grupo fundación estaba teniendo. Oye, y cuéntame un poco cómo nació la idea de elegir, por ejemplo, estos 3 textos de Shakespeare. ¿Fue siempre la idea hacer la trilogía o partieron con uno y después partieron con el otro? Porque inicial, o sea, un poco para dar contexto, los libros que tenemos, Sueño, Locura y Juventud, corresponden a Sueño de una noche de verano. Sí, exacto. Cactus, Solo muere lo que se olvida, corresponde a Romeo y Julieta, y El canto perdido corresponde a La tempestad. Entonces, entiendo que tienen un proceso también. O sea, el primero fue Sueño, Locura y Juventud, que sería Sueño de una noche de verano. ¿Cómo partió eso? ¿Fue siempre pensaron en hacer una trilogía o partieron como así como ya, bueno, ahora hagamos entonces? Sí, como más espontáneamente, claro. Sí, yo diría que fue más bien espontáneo. Siendo honesto también honesto y fiel al proceso creativo que fuimos vivenciando y que, por cierto, hoy por hoy seguimos vivenciando porque estamos en proceso creativo también en la actualidad. Del canto perdido. Del canto perdido, claro. Exacto. Pero claro, en el fondo comenzamos con una primera idea de responder a este cambio no solo del nombre de la fundación, de Manantial de Ilusión a Mawén, sino que de remitirse, diría yo, a lo esencial que estaba ocurriendo, que era mirar el grupo. Era muy loco además porque en el fondo partimos con 7 personas, en menos de un año después llegamos a 15. ¿Y qué edades tenían? Porque me imagino que también esa obra responde también a una adolescencia. Exactamente, porque ahí apuntaba, porque llegamos a tener en ese entonces 25, 21 intérpretes, que como te decía anteriormente pasaron de niñez a adolescencia, adultez, ¿no? Entonces el promedio de edad yo diría que era de unos 20 años, pero básicamente el grupo tenía una edad de los 16, 17 años hasta los 50 que llegamos a tener, o sea, como una distancia bien, bien grande, pero eran motivaciones, eran necesidades e inquietudes de compartir experiencias que ya no respondían a la niñez. Entonces ese fue el primer, yo diría, como hito importante, donde como equipo creativo nos planteamos, bueno, ya no podemos seguir creando obras inéditas en base a cuentos infantiles. O sea, si bien es cierto podemos,
Lo que quiero decir con eso para Porque que no los se intereses malinterpreta. también estaban en qué pasa con la relación entre personas, las relaciones amorosas. Digamos. Exacto. Justamente ese libro habla de eso, o sea, de cómo se van cambiando unos con otros y el enredo amoroso de por aquí por allá. Exactamente, o sea, rectifico, no es que no pudiéramos seguir en la línea de teatro infantil, por decirlo de alguna manera, sino que tomamos como equipo y como compañía, como fundación en ese entonces, la decisión de ir respondiendo creativamente y colectivamente a los cambios que el elenco estaba teniendo en ese entonces. Entonces nos enfrentábamos a un grupo humano de intérpretes que tenían necesidades que están muy presentes, por cierto, en la obra de Shakespeare, en particular a Sueño de una noche de verano, esta historia de amor y desamor de este grupo de jóvenes, estos enredos, ¿no? Estos mundos como de la fantasía, el mundo propio como de la teatralidad es un mundo de ficción, entonces también eso respondía, yo diría, como bien directamente en la comprensión del elenco al juego de qué es lo que es ficticio y lo que no es ficticio, a la representación. Esa como por una primera parte. Y por otro lado, un poco respondiendo a la pregunta de cómo llegamos a Shakespeare fue, planteamos distintas opciones de teatro más complejo, por decirlo en simple. Pero también de una gama de posibilidades de obras teatrales que permitieran, yo diría, estimular y subir el nivel de desafío del elenco. O sea, demos un paso más allá, no solo porque ya no son niñas ni niños, sino que porque podemos y creemos como equipo de que son capaces de montar a Shakespeare, básicamente. Tú lo dijiste perfecto, montar a Shakespeare. Y además porque Shakespeare, en todas sus temáticas, lo decían el lunes en el conversatorio, ¿no? Está vigente. Está vigente y son temáticas que están en la contemporaneidad muy presentes y muy ancladas a lo que también como sociedad estamos transitando. Entonces, o sea, ese fue el primer hito. Claro, si nos vamos a las teleseries siempre agarran las mismas cosas, es como, son las temáticas que se están viviendo siempre. Exactamente, sí. Y ahí, bueno, hicimos un trabajo de intertexto entre las historias de vida del elenco y lo que la propia obra clásica isabelina, en este caso, Sueño de una noche de verano, nos proponía como equipo directivo, como elenco de intérprete. Entonces fuimos tomando las experiencias de vida que todo el elenco, un poco bajo la metodología... Eso fue como una terapia igual. Sí, yo sabes que lo veo como un poco también en recoger la metodología de uno de los grandes como íconos del teatro chileno, de la metodología usada por el Andrés Pérez, ¿no? Como de que todo el elenco participe del proceso creativo, de que todo el elenco viva la experiencia de ser Titania, por ejemplo, uno de los personajes clásicos, sea independiente del género, ¿no? Me imagino que el proceso tiene que haber sido súper largo en ese caso. Bueno, por lo general los procesos nuestros son alrededor de 10 meses. ¿De montaje? De montaje, exacto, para llegar a un estreno como producto final. Y ahí lo que hacemos, que por cierto hemos ido depurando la metodología cada vez más, ya con más de 10 años de experiencia, es que dividimos en 4 etapas la metodología en esos 10 meses, como un primer trabajo de campo, en lo que se denomina como un trabajo de mesa, de investigación, texto, referentes, etc. Luego un trabajo, aludiendo a la metodología de Pérez, ¿no? Como de que todo el elenco y todo el equipo creativo viva la experiencia de transitar por cada uno de los personajes. Y después se selecciona, me imagino. Audicionan, ¿no? Claro, hacen propuestas de audición de personajes, propuestas de vestuario, propuestas musicales, presentaciones también teóricas respecto a cómo están comprendiendo las temáticas. Y por último la cuarta etapa, que es la etapa de ensamblaje o de montaje hasta llegar al estreno. Entonces, en ese sentido también hay un proceso inclusivo, diría yo, ¿no? Que la gente desconoce, que por eso yo creo que estas instancias son vitales para poder traspasarlo, porque yo creo que aquí ocurren 2 fenómenos fundamentales de dar a conocer, en el sentido de que estamos con población con discapacidad que tiene toda la capacidad para montar un montaje teatral y que en ese sentido, si uno observa con perspectiva o con altura de mira, lo que yo detallo como metodología, que si bien lo hemos ido precisando en el tiempo, no es muy distinto a lo que uno hace en la escuela, ¿no? Tal cual.
Entonces ahí también hay un elemento y una herramienta, diría yo, que tiende a igualar un poco la cancha. Sí, a mí me tocó trabajar años atrás, ya ni recuerdo el año, con la Escuela de Ciego Santa María, que hicieron también un montaje donde eran 3 montajes, digamos, y ahí me tocó hacer la iluminación y la escenografía. Y claramente uno va guiando como desde, no sé, en ese caso yo me acuerdo que puse en el piso, como eran no videntes, les puse como unas lijas en el suelo para que ellos supieran cuál era el recorrido o dónde se tenían que parar para que les llegase la luz. Entonces es interesante qué es lo que pasa con las distintas discapacidades, qué es lo que pasa con la experiencia de la creación de, no sé, una obra de teatro, o qué es lo que pasa con la creación de un libro en general. Y yo diría que en esto que tú comentas de la experiencia con la escuela para personas ciegas, o la que yo voy contando con nuestra fundación, también uno va descubriendo, que yo creo que es lo hermoso del proceso, ¿no? Al acercarse a un espacio diferente, es que no es tan distinta la propuesta de trabajo. Son pequeños ajustes, sí. y la verdad es que eso es lo que no... De hecho, la otra vez en el lanzamiento también me lo lograron hacer ver, digamos, o sea, me preguntaron, oye, ¿por qué no hablaron de esto? ¿Cuáles son un poco estos ajustes que tiene la trilogía de estos aspectos de la lectura inclusiva, o sea, digamos, lectura fácil, de la normativa? Y finalmente es claro, tener cierta sensibilidad de qué es lo que significa, ahora tú me lo vas a explicar mejor, en ciertos rasgos, esa lectura fácil, y que justamente que esa normativa no solamente sirve para una persona con discapacidad cognitiva, sino también para un niño que está aprendiendo a leer, o para una persona que de repente que le sirve comprender ciertos textos por frase, que sea autoconclusiva, o bueno, cuéntame un poquito también de eso. Sí, o sea, yo creo que tú lo describes muy bien, pues, Fran, como yo creo que el hito importante es como también muchas veces estas adaptaciones técnicas, lo que tú decías, ¿no? De la lija, para ver un poco dónde me paro frente a la luz, o ya haciendo alusión directa a nuestra trilogía, efectivamente es una herramienta técnica de apoyo para la inclusión, pero que en ese sentido yo diría que toca tangencialmente el beneficio para todas las personas. Y en ese sentido, claro, la normativa de lectura fácil tiene una serie de procedimientos, o sea, está súper sistematizado, es un documento amplio que por capítulos también te va dando y entregando orientaciones. Tiene cierta cantidad de caracteres. Exacto. La vivimos cuando armamos el proceso de edición, que no es fácil, no es fácil. Y aparte que eso también hay que decirlo, hay que mezclarlo con el proceso de la diagramación, porque aparte sí. Una cosa es que estuviese cierta cantidad de caracteres en la línea de frase, ¿no? Y al mismo tiempo que tenía que verse acorde a la página, conviviendo también con la ilustración, claro. Y como hacer que todo fuese funcional y que al mismo tiempo no perdiera su valor estético, digamos. Sí, pues bueno, ahí tomamos, yo creo que las decisiones pertinentes para este proyecto, como Acani, ustedes como editorial y como Mahuen. Pero claro, en el fondo lo que hicimos, creo yo, fue un primer paso. Yo creo que marca un hito en términos de cómo instalar el acceso a la lectura o el acceso al libro, ¿no? Como dispositivo físico. De la expresión también, porque desde su origen viene desde la discapacidad, ¿no? No es como... No sé si ahí las personas que nos están viendo tienen alguna experiencia con el teatro, pero generalmente cuando se monta una obra, no sé, bueno, hay algunos directores que la montan a la pata, digamos, así como bien ceñido al texto, y otros que ponen también estas otras experiencias, que fue como el caso que Víctor nos comenta. Entonces, creo que eso enriquece un poco el texto, porque si bien no es... yo creo que Sueño, Locura y Juventud es como el que está más ceñido un poco más a la historia original, pero Cactus y El Canto Perdido está muy metido con las historias personales. Sí, y eso responde también a los momentos creacionales de las obras escénicas o teatrales, ¿no? O sea,
como yo contaba anteriormente, Sueño, locura y juventud fue el inicio a, por un lado, la obra isabelina de Shakespeare, y en ese caso hicimos el intertexto con historias de vida y la obra clásica. Pero claro, luego en los otros textos se incorporaron otros elementos que yo me imagino que podemos ir tocando más adelante, pero otros elementos que fueron por un lado complejizando y desafiándonos como equipo, pero también haciendo una reinvención o una relectura de lo que son las obras clásicas, las otras dos obras clásicas de Shakespeare. Claro. Ahora, solo quería volver un poco a la lectura fácil en función de tu pregunta, porque yo siento que, claro, en el fondo tomamos aspectos que para este primer hito, esta primera experiencia de publicación, marcan pauta. Yo creo que marcan pauta y también nos van a desafiar como colaboraciones, ¿no? Acá en Imahuen, a impulsar mejores estrategias más amplias, más diversas, pero en este caso el que la lectura fácil esté presente, como está presente en cada uno de los tres, en Sueño, locura y juventud, en Cactus o en El canto perdido, yo creo que también marcan pauta en que el formato del dispositivo, la maquetación, todo lo que pensamos en conjunto, en la edición final, el uso o la relevancia de la imagen. Yo ahí lo escribía también en una de las cartas que enviamos a los diarios, ¿no? Como en las cartas al director o directora, de que cómo le damos también como editorial a los cuentos un énfasis a cuestionarnos el cómo estamos educados como sociedad a leer, a decodificar, que no es solo la decodificación del texto escrito, sino que cómo decodificamos la imagen, ¿no? Y que eso es una puerta de entrada a la lectura. Y es otra forma de lectura. Y es otra forma de lectura. Y de hecho, en este caso también, el trabajo del Carlos no fue, tal vez en el primero un poco más, pero en los otros no fue directamente ilustrar como lo que dice el texto directamente, sino también poner una postura dentro de esa ilustración. De hecho, bueno, aquí tenemos algunas. O sea, por ejemplo, esta Cactus, ¿no? Que es icónica en términos del vínculo, porque Cactus como obra teatral es la historia de amor de Romeo y Julieta, ¿no? Claro. De estos dos jóvenes enamorados, pero en nuestro cuento está también con la abuela. Exactamente, entonces es el amor más fraterno, más incondicional entre una ñaña, su abuela y su nieta, y hacemos todo el rescate de la tradición oral, ¿no? De la idiosincrasia sureña. Todas las personas tenemos un vínculo, independiente como sea, con nuestra ancestralidad. Entonces ahí también hay un punto donde apela a la memoria emotiva de nuestra niñez, de nuestras tradiciones con la ancestralidad, pero también con un mundo terrenal que nos invita a poner en valor esos aspectos que tienen que ver con el vínculo con las personas mayores, por ejemplo, ¿no? De hecho, bueno, ahora el artículo que va a salir en la página de Acani con toda la parte de mediación, nosotros hacemos guías de mediaciones de los libros, ya pueden encontrar el del Canto Perdido y el de Sueño, locura y juventud. Este mes vamos a subir el de Cactus, donde vienen actividades o formas de cómo mediar los temas que están tratados. En este caso y en este mes está orientado justamente a la relación de los abuelos nietos, abuelas nietas, abuelos nietas y abuelas en general. En esta relación entre, digamos, los adultos mayores y los niños. Entonces la idea es cómo nos hacemos esta pregunta, de qué manera nos vinculamos. No sé, es muy bonito también dentro de mi historia personal. Yo puedo decir que ahora últimamente mi abuela me estaba contando cómo también ella tiene ciertos recuerdos de su vivencia, por ejemplo en el sur, y lo que le contaba a su abuela, y empiezan ahí otros relatos que tal vez antes uno no los tenía o no los había escuchado, y ahora como que cobran mucho sentido también. Entonces, y ese sentido está en el tejido, por ejemplo, en cómo se tejen historias. En el hilo rojo, ¿cierto? Que está presente aquí. Claro, y cómo ese hilo rojo que se teje, en particular en Cactus, también convoca y nos invita como a los encuentros o desencuentros con la gente. Entonces, claro, en términos de lectura fácil, yo diría que los aspectos que se eligieron para los tres cuentos, como decía, son los que marcan pauta, pero que también
vienen a relevar un poco lo que quisimos poner un poco en la palestra, la maquetación, el formato pequeño, el uso de la imagen, lo que decías tú, la lectura visual, pero también el trabajo fino que hicimos, porque yo creo que eso hay que decirlo con todas sus letras, como hicimos un trabajo fino en términos de respetar una frase simple, concisa, precisa, en los 60 caracteres sugeridos. Sí, hay que decirlo. Sí, ¿no? Pero como yo sácale, no te pasaste. Y que claro, que también permitieran la comprensión de cada texto. Por supuesto que hay millones de formas y vamos a encontrarnos, creo yo, siendo súper autocrítico en ese sentido, con mejoras para cada cuento, pero yo creo que también eso responde a un proceso creativo nuestro. Y para nuevos proyectos, porque en el fondo, proyectos. si pensamos hoy en día, claro, uno ve que hay cierta evolución, por ejemplo, como decíamos en un principio, Sueño y Locura y Juventud es el primero de los 3 y se nota que es más isabelino y que de repente como esta unión con Chile es un poquito más lejana, tal vez porque Shakespeare todavía estaba allá, claro, y no había llegado. Pero en caso de Cactus y El Canto Perdido, yo me imagino también, no sé en qué momento habrán empezado a montar, por lo que entiendo justamente en el estallido social, responde a lo que estaba, como a tomarle el pulso un poco a lo que estaba pasando acá, y que también son inquietudes, me imagino. Es que yo creo que ahí tocaste un punto importante, porque yo lo decía anteriormente, Sueño, Locura y Juventud, que emerge de Sueño una noche de verano, fue la entrada a las obras de Shakespeare. Y en ese entonces tampoco teníamos, que era lo que te decía anteriormente, no teníamos claridad, yo al menos como director no tenía la claridad si íbamos a hacer una trilogía o no. O sea, era responder solo a 2 focos, 2 objetivos. Montar a Shakespeare. Montar a Shakespeare, que era una temática contemporánea, y por otro lado, responder a las necesidades de cambio evolutivo, de crecimiento, de desarrollo del elenco. Eso era. Y lo logramos, eso entonces. Fue una obra profesional preciosa. Y yo diría que eso cumplió un check, ¿no? Pero luego, el propio elenco tenía la intención de continuar con otras obras de Shakespeare, porque ya habían hecho un proceso investigativo. Nació dentro del elenco. Entonces, por eso me parece fundamental lo que tú mencionas, y de forma súper espontánea, porque si bien hay un vínculo, yo creo que esa es una lectura que tú has hecho como editorial, como directora de la editorial. Un proceso, y que me encanta que eso sea así, un proceso que emerge desde sus orígenes con fines inclusivos. Y eso pasó. Y cuando eso ocurre, que fue por ahí el 2017, estábamos en pleno proceso de conmemorar el natalicio de la Violeta Parra. Perfecto. Era una notición a nivel internacional, se releva su obra, su vida, su arte. Entonces dijimos, bueno, hay que hablar de la hablemos de Violeta Parra. Muy bien. Y qué más inclusivo que hacerlo desde el trabajo que estamos haciendo. Entonces, y ahí en el intertexto también con la historia de Romeo y Julieta. Entonces ahí, para este segundo proceso creativo, que es el Cactus, solo muere lo que se olvida, dijimos, ok, ¿qué obra queremos relevar? Y en conjunto con el elenco se decide Romeo y Julieta, pero no por nada, sino porque era, yo diría que la decisión, o fue la decisión más precisa, a diferencia de la otra historia de amor, sino que era una relación de amor, de pareja, ¿no? Muy binaria, pero de pareja. Y además, continuábamos con la línea de Shakespeare y Isabelina, continuábamos con las historias, probablemente uno podría decir más testimonial, ¿no? ¿Qué experiencias de vida has tenido tú en relación al amor y desamor de pareja? Ya no solo de grupo de amistad. Y le sumamos entonces este juego de intertextualidad respecto a la vida, la obra y el arte de Violeta Parra. Y eso dio pie a que nos tuviéramos que sumergir y profundizar en el mundo chileno. Y ahí yo sí debo ser honesto que también sumé una experiencia de vida más personal probablemente, y que me parece bien... Y que viene con el subtítulo. Que es el Solo muere lo que se olvida, y que fue antes de la película, de Coco, que viene también a responder a mi propia vivencia como artista,
como director, como creador. Y que también es justo, porque Y al que, final claro, es parte del elenco, ¿no? Claro, y que viene a responder un poco, yo soy del sur de Chile, de Temuco, mi familia es de allá, mi bisabuela es de allá, entonces también el personaje de la ñaña está en sus orígenes muy basado en mi propia historia y vivencia personal con mi bisabuela y con mi abuela, ¿no? Y eso fue mutando, y me parece que fue mutando con las vivencias de las distintas ñañas, ¿no? De un entorno más cercano que era el equipo, el elenco, y luego la construcción de ñañas que tiene la comunidad general. Y que eso me parece maravilloso porque la obra, tanto la obra teatral como la obra escrita literaria, invita a eso, a que tú recuerdes a tu ñaña, lo que tú comentáis, ¿no? Como de, yo estoy advirtiendo ahora, yo Fran advierto como mi abuela me cuenta las historias con su abuela. Eso yo creo que es hermoso. No, lo mejor que ahora me canta canciones que le cantaba a la abuela y que justamente convivían con una comunidad mapuche. Entonces, por ejemplo, la otra vez se las tiró así. Mi abuela tiene 89 años y empezó a cantarle y dice, oh. Claro. Son cosas que de repente uno no... Que aparecen, y que uno le toma sentido o le da valor en un momento que yo creo que es inesperado. Bueno, y ahí simbólicamente, al menos para mí, el hilo rojo vuelve a tener sentido, ¿no? Claro. O sea, como que las personas estamos destinadas no solo en el amor de pareja, sino que en el amor más incondicional que traspasa lo terrenal. En particular, mi bisabuela en ese entonces estaba muy enferma, falleció en el proceso de creación, entonces ahí emerge la bajada del título, como solo muere lo que se olvida, por el hilo, la conexión en este amor ancestral, pero también porque desde las convicciones más personales, por cierto, las personas que son importantes en nuestras vidas siempre están, sí, más allá de que estén no físicamente o no. Entonces esa es la bajada y de alguna forma fue también teniendo sentido con el resto del elenco. De hecho es muy bonito porque cuando la gente se encuentra con el libro siempre dicen, qué linda esta hoja. Oye, cuéntame por qué se llama Cactus. Bueno, se llama Cactus porque haciendo una revisión de qué nombre ponerle a la obra, con el elenco, siempre eso para mí es fundamental, y para el equipo en realidad, no solo para mí, de cómo participan también en las decisiones fundamentales creativas, o sea, qué nombre va a tener nuestra obra. Es como el nombre de la guagua. Exactamente, sí. Empezamos a buscar objetos, imágenes que hicieran alusión a lo que también trasciende, pese a las dificultades que hay en el amor, por ejemplo. Entonces empezamos a hacer una lista de lluvia de ideas. Nosotros trabajamos mucho con la lluvia de ideas, ¿no? Perfecto. Y eso, y vamos haciendo juegos binomios, así como una palabra, otra palabra, generan una frase. Como metodológicamente eso nos ha funcionado siempre, incluso para los textos teatrales, que también son, por cierto, inéditos, o sea, son de nuestra autoría. Y llega el cactus como idea final a esto adverso, que el cactus puede estar en un lugar desértico, en un terreno árido, es diverso, hay distintos tipos de cactus y florece en ciertos momentos, con ciertos cuidados, pero pese a la adversidad, tiene vida, está lleno de agua, de vitalidad. Entonces, eso que lo construimos en conjunto con el elenco, también responde a la bajada. O sea, sí, yo entrego o recuerdo a mi ñaña o a mi abuelo o a mi padre o a la persona que ya no esté conmigo, pero está siempre en mi vida y en el fondo trasciende mucho más de lo adverso que también uno puede encontrar en las relaciones de amor. Igual o en las relaciones humanas, sí, ¿no? Igual es interesante el símbolo, porque si bien es algo que se queda, es algo que es doloroso. Exacto. Porque no es algo como que tú puedes abrazar un cactus, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, si lo vemos como del lado del amor romántico, digamos, o de este concepto como de darlo todo por el amor, que justamente un poco tenía esta historia Romeo y Julieta, es complejo porque es algo que duele, no es algo como que fluye, digamos. Claro, y yo creo que lo interesante ahí, Fran, es que el nombre elegido por el elenco y por el equipo en general, por la compañía, te permite también la multiplicidad de interpretaciones, desde el símbolo, como tú dices, bien, claro. En el fondo,
es un elemento, es un objeto, es una planta que crece en lugares adversos, al igual como las relaciones humanas que son adversas. Lo que tú dices que es muy cierto, es pichudo, ¿no? Como Sí, es difícil de abrazar, pero está ahí y florece. Florece, tiene vida, tiene vitalidad, entonces también representa lo que te decía yo, como este amor trascendente, entonces tiene distintas interpretaciones que básicamente apuntan, yo diría, como a lo medular de la obra, de las dos obras, ¿no? De la literaria y la teatral. Sí. Por eso es Cactus. Es como un resumen. Exacto, sí. Bueno, y que también yo diría que Carlos lo representa y lo recoge muy bien con sugerencias del equipo creativo, de ustedes en particular, con la Claudia y tú, ¿no? Como en una de las ilustraciones que está, de hecho la podemos buscar para mostrar. Sí. Que es una ilustración donde además hacemos alusión, yo diría... Y decimos, ¿qué hacemos con el cactus? Sí. ¿Dónde se lo lleva? Donde hacemos alusión a esta historia de la Violeta Parra en cuando se va, ¿no? Se embarca en un vuelo despechada por amor. Bueno, ahí está cuando se lo regala, ¿ves? Claro, aquí está cuando se lo regala. Que hacen la entrega porque también de repente se hace la pregunta, ¿por qué Claro. cactus? Bueno, ahí él le regala, ahí está, el pequeño cactus, se lo entrega, que al mismo tiempo es como el mismo tejido que tiene. Claro, y es el tejido que, valga la redundancia, teje una historia de amor, Claro. ¿no? Pero acá yo rescato mucho esta ilustración y esta vuelta creativa, insisto, en función de lo que Carlos recoge, pero de sugerencia tuya, como también, y de la Claudia. y de la Claudia, como no solo como personas caras visibles de la editorial, sino que también a la experiencia que ustedes tienen, pues, como en el mundo de lo gráfico, de las ilustraciones, porque ustedes también ilustran Ujú. del mundo de la estética Dirección visual, de de la arte. dirección de arte. Tal cual. Y esto yo creo que representa lo que tú dices muy bien, ¿no? Como un hito, un pasaje de la De hecho, Violeta Parra. en ese caso, ahí el cactus es un dibujo, porque como que lo lleva pero no lo lleva, porque decimos, ¿cómo lo va a llevar así con la maletita? Como que era Claro. muy raro. Pero va con ella, con esta espina, ahí sí. Y que esta ilustración o esta interpretación simbólica del cactus es lo que yo diría que, si no el 100%, el 98, 99,9% de la población ha vivido en más de una oportunidad en las propias historias de amor y desamor. O sea, El amor que duele, porque te dicen, claro, inicialmente te enseñan que eso es así. De hecho, uno empieza a ver la historia romántica, digamos, no sé, Disney, qué sé yo, que se fue quemando, ¿no? Que no sé qué. pero también es lo más real. Yo apunto como a las experiencias de vida que vamos teniendo en nuestro desarrollo de vida, como me gusta una persona, me enamoro, me desenamoro, sufro con esta historia, y por más que tú quieras desligarte, es parte de ti, está contigo siempre. Entonces, yo creo que Y si eso te también... dolió, te va a doler igual. Claro, Igual o ir ahí como fantasma. o lo puedes superar, pero está contigo, porque es una marca de tu historia de vida. Claro, es parte de tu línea de tiempo. Exacto. Entonces yo creo que Cactus reúne esos aspectos. Ujú. Bueno, y en el caso del canto perdido, porque era la tempestad, digamos. Sí, era la tempestad. Es la tempestad. Es. De hecho, es muy bonito porque en uno de los videos promocionales que tenemos es Sofía, ¿no? Sofía habla que ella es uno de los valores de esto, que no es exactamente igual el montaje que están creando, porque todavía no, por lo que entiendo no está terminado, Sí. al libro. O sea, ahí ya habría como el primer despegue. Al parecer, el cactus sería como un poquito más, el más fiel al montaje, junto con el sueño, locura y juventud. Pero el último está todavía en un proceso creativo. Sí, porque ahí es bonito el proceso, Fran, porque voy a volver a reiterar de otro lugar, porque tú me preguntabas ahí al principio, ¿siempre pensaste en la trilogía? No siempre la pensé, no siempre la pensamos. Pero claro, en el fondo Sueño, locura y juventud, lo más apegado a lo isabelino, Ujú. tanto teatralmente como literariamente. Cactus, yo diría que es un intermedio, ¿no? Con foco de rescatar elementos característicos de nuestra cultura popular chilena. Ujú. El tejido, el campo, las costumbres, La fiesta ¿no? costumbrista, la olla, La olla, la cocina, el encuentro, la comunidad, en la fin, ñaña. el rescate de la cultura oral, la música, etc. Bueno, claro, el icono de la Violeta Parra. Sí, pues bueno, y la Violeta Parra también.
Y efectivamente el canto perdido, bueno, en ese entonces, perdón, ya se había despertado el bichito de hagamos una trilogía. Claro. El cactus, ¿no? O sea, ya llevamos en Hagamos 2. claro, hagamos una trilogía. Entonces, ¿cuáles fueron los elementos que empezaron a aparecer para la trilogía? Porque cuando uno habla de una trilogía hay elementos que tienen que cruzar, que tienen que ser transversales. Y ya teníamos uno, per se, que había estado en la primera, ¿no? El hilo rojo. El destino del encuentro con las personas, más allá de lo que uno espera o no, el amor, desde las perspectivas que uno lo quiera mirar. Y lo rojo es un elemento transversal, que une las historias. Sí. Pero Une luego, las personas. y une a las personas. También. Exacto. Pero luego empezamos a descubrir en un personaje, el Mirlo. Y claro, el Mirlo probablemente en la primera obra, en Sueño, Locura y Juventud, no existía como tal. Está personificado, de hecho. Está es personificado. Un vestuario. Sí. Que uno puede decir, bueno, es como Puck, ¿no? Sí. El sirviente, como especie de bufón, duendecillo, la interpretación que le queramos dar de Oberón, ¿no? De este gran dios. Pero luego un cactus aparece como un ave, como un Mirlo que además también es característico no solo de Chile, de otros países también. Y que va gestando las acciones, por lo demás. Exacto. Y que es un personaje que se sitúa como con estos dos personajes más centrales y que simboliza, mira, y eso no lo habíamos pensado, pero me lo dijo una vez una espectadora de la obra. Porque el Mirlo para nosotros empezó a simbolizar otro punto de unión en las trilogías, en las historias, en las personas, pero también empezó a simbolizar la libertad de los personajes. Y la libertad de los personajes, no solo los personajes teatrales, sino que también, y ahí uno se puede ir a una mirada mucho más profunda respecto a la discapacidad, a la segregación, a la exclusión, a la polarización, respecto a las personas con discapacidad. ¿Cuál es la libertad que tienen las personas con discapacidad para expresarse? ¿Cuál es la libertad que tienen las personas con discapacidad para enamorarse, para tomar decisiones? Entonces el Mirlo fue adquiriendo un rol tremendamente importante en Cactus. Y yo te voy a decir algo más del Mirlo, no sé si tú lo sabes. A ver, pero el Mirlo, no todos los Mirlos cantan igual. No lo sabía. El Mirlo está toda su vida, o hasta cierta parte de su vida, buscando su propio canto. Entonces muy bonito, porque es único. El canto del Mirlo no es el canto, este es un Mirlo, sino que tiene, va agarrando su propia forma hasta que encuentra su canto personal. Entonces siempre está buscando esa identidad. Y esa parte es muy bonito que también esté dentro de la misma trilogía, porque cuando uno, no sé, a mí me encanta empezar a investigar esas cosas, sobre todo los animales de poder, etc. Dije, a ver, ¿qué significa el Mirlo? Ya que estamos con tantos Mirlos, vamos a investigar. Qué claro. Claro, y cuando llegué al Mirlo, sería eso. Y lo encontré súper bonito también dentro de esto, porque también empieza a cerrarlo. Y de repente son este inconsciente colectivo, ¿no? que está como ahí y que te empieza a tirar estos hilos o cables a tierra que tú dices, oye, qué interesante, porque al final tenía sentido. Sí, claro. Tiene sentido con esa libertad que tú dices, esa propia voz. Bueno, ahora eso que tú comentas, la verdad es que no tenía idea y me parece precioso que ocurra, Sí. porque en el fondo la gente, y yo creo que es un poco bueno, es la invitación que como artistas uno ojalá siempre debiese tener, como de interpelar, ¿no? Al público, a la audiencia, a la gente, a que hagan su propio cierre. Claro. Respecto a lo que están viendo, a lo que están oyendo, a lo que están sintiendo, que yo creo que es como la esencia del teatro o de las artes en general. Pero ahí hay una interpretación nueva y que además, por cierto, tiene sentido y lógica con las otras y con el contexto de las personas con las que estamos trabajando, a quienes estamos apuntando, no solo pensando en la discapacidad, sino que pensando en la población en general. Y en ese sentido, el canto perdido entonces recoge estos dos elementos. El Mirlo, con todo el desarrollo que acabamos de precisar, y el hilo rojo también. Pero yo diría que ahí es loco, porque la tercera obra isabelina, que fue La Tempestad, como punto de inicio creativo, fue como distanciándose mucho más, a diferencia de las otras dos. Claro. ¿Por qué tomamos La Tempestad? Porque dijimos, bueno, en La Tempestad hay historias de poder, ¿no? Hay historias de poder en términos de
de lo que ocurre con los dos personajes centrales de La Tempestad, ¿no? Estos dos hermanos, quién quiere gobernar, el exilio del hermano, hay también una historia de amor, ¿no? Entonces siempre el amor vuelve a estar vigente. Pero por otro lado, pese a la historia de poder, también está el caos en La Tempestad, que uno podría decir, bueno, pero el caos también está en Romeo y Julieta y está en Siempre Sueño de Noche de Verano. Siempre es está el parte caos. del conflicto. Si no hay conflicto es como, Y no pasa nada. Y Shakespeare lo pone en evidencia muy bien, digamos, y es contemporáneo, por cierto. Pero hay un caos diferente y que en ese momento el elenco dijo, esto es probablemente lo que más representa los cambios que socialmente estamos viviendo. En ese entonces estábamos recientemente con el estallido social o la revuelta popular, como queramos mirarlo. De expresar el descontento, digamos. De expresar un descontento. Y eso nos... Y todas las voces, porque empezaron a aparecer todas las voces, oye, Exacto. no era una sola voz, sino que eran varias voces de distintos lados. Exacto, y eso nos obligó en el buen sentido a que desde el punto de vista de la dirección como equipo, también le diéramos espacio a lo que el elenco quería manifestar en su momento. Yo lo decía el lunes, ¿no? Vivimos un plebiscito, votamos si es que, bueno, elecciones de diputados, alcaldesas, alcaldes, o sea, elecciones, ¿no? Como presidente, entonces, constitución. Entonces, esos procesos que son tremendamente importantes, más allá, porque aquí uno probablemente se sale del proceso creativo de la teatralidad o de la música o del arte, pero también son importantes en términos de pensar en cómo también estamos promoviendo una construcción de ciudadano o ciudadana. De hecho, eso para mí, por ejemplo, como mamá, me parece muy interesante de poder tratar con los niños pequeños, porque también, porque te ven yendo a votar o tú vas a votar con ellos y es como, ok, ¿cómo te hago parte? Que entiendas que estas decisiones o de poder decir lo que tú piensas va a ser escuchado. Bueno, puede ganar o no puede ganar, pero va a ser escuchado de alguna u otra manera y por eso que es importante también tener ese como deber como ciudadano. Claro, y en ese sentido nos parecía que, sin ningún afán de... se me fue la palabra ahora, pero de... Dale, a ver si te puedo ayudar. Cuando uno en el fondo quiere instalar una mirada política de un color partidista en particular, de... Sin adoctrinar. Eso, gracias. Sin adoctrinar, intentamos ser como equipo lo más objetivos posible. Entonces desarrollamos en paralelo al proceso creativo tanto del texto literario como de la obra teatral sesiones de pensamiento crítico que contemplaban educación cívica y actualidad. Entonces hicimos sistemáticamente durante 2 años desde que inició la pandemia, digamos, hasta la fecha, seguimos haciéndolo. Aparte porque es un tema súper vigente. Exacto, y que va más allá de un montaje. Entonces, sí. Sesiones de pensamiento crítico en términos de qué es la convención, qué voy a votar, de qué estamos hablando de paridad, de qué estamos hablando cuando tenemos que tener escaños reservados, de qué estamos hablando del voto, el derecho a voto, de la urna. Hicimos ejercicios muy prácticos y concretos de cómo doblar el voto, cómo poner la huella, cómo marcar el papel, o sea, que van mucho más allá del montaje teatral, de un proceso creativo. Y eso, por cierto, que fue un insumo para la obra literaria y para la obra teatral que lo está haciendo. Entonces, en ese sentido, El Canto Perdido rescata o parte de esta obra que es La Tempestad, por lo que decía anteriormente, del caos, las historias de amor y desamor, los juegos de poder, las relaciones, cómo se tensionan las relaciones y se quiebran las relaciones también. Por los pensamientos. Por los pensamientos, exacto. Y de hecho, es bien, a mí me gusta mucho lo que se unen en estas distintas, o sea, en la trilogía y por último en las 2 últimas historias, que también está el uso de la olla. Sí. La olla que nos une y la olla que después que nos separa, ¿no? Sí. Como esta cosa de yo voy a cacerolear porque voy a decir, puede que nos une o puede que nos separe, en este sentido, como justamente de repente se toma como, visto, oye, está diciendo lo que piensa y eso puede generar de repente ronchas en alguna persona, pero finalmente es ese lugar que si uno piensa en el símbolo de la olla, que la olla es la que nos va a nutrir, etcétera, la que suene, te alimenta. Claro, y la que va a ser una olla común,
¿cachai? Que esa olla común sea la que suene interesante, porque también es como la que está reuniendo a todo un grupo de gente, o la que está reuniendo una familia, o la que está haciendo una voz, digamos. Entonces es interesante. Está convocando una voz. Está convocando, claro, distintas voces. Sí. Y hubo un momento, claro, hace 2 años, vamos a decir, que sonaba mucho la cacerola. Entonces, ¿qué? Bueno, y eso, Fran, en el cuento está presente, hay un momento de la ilustración, mostrémosla. Claro, de repente hasta se puede poner hasta en duda por qué hablar del cacerolazo con niños, pero los niños, de hecho, yo me acuerdo, mis niños decían, quiero ir a cacerolear, así como de repente, sin entender el fondo, porque no sé, tenía 2 años, 3 años, pero le encantaba el tema del cacerolazo, ¿caché? Y es interesante cuando uno empieza a explicar lo que significa. Claro, bueno, en esta ilustración yo creo que también, nuevamente Carlos y el equipo, ustedes como dirección de arte, nosotros también como... Todo el equipo. Todo el equipo, sí, tal cual. Trabajamos en conjunto todos. Quisimos darle un sentido a la olla, como tú bien dices, pues como a la olla que convoca, a la olla que reúne, a la olla que alimenta, que nutre, pero que también levanta voces. Yo creo que ahí tú lo describes muy bien. Pero también algo que está, yo diría, más presente en el cuento que en la obra teatral, es cómo la olla, o cómo cuando Agustín, que es el personaje central del cuento, que por cierto es Agustín porque uno de mis sobrinos se llama Agustín, bueno, sí, al que le mando un saludo. Hay que nombrarlo dentro de esto. Es tal cual. Parece que se identifica. Le pregunta a su mamá, a su papá, se pregunta y les pregunta como, ¿por qué la olla? ¿Por qué la olla para ir a tocar? ¿Y por qué mi papá busca una olla? Entonces, yo creo que ahí también lo precioso de este cuento es que tratamos de darle, a lo mejor no se logra profundizar, y esa puede ser una crítica constructiva para un siguiente proceso de una segunda edición. Otra creación o otra edición. Pero claro, tratamos de darle perspectiva desde el enfoque de género, ¿no? De hecho, también era el que estaba cocinando. Exacto, que no es la mujer, la mamá la que está en la cocina. De hecho, es una mamá guerrillera por lo demás. Claro, es una mamá que convoca, que lidera, junto a su pareja, en este caso el padre de Agustín, pero yo creo que hay elementos que el Canto Perdido tiene desde las ilustraciones y que la obra teatral también lo está teniendo en su proceso creativo actual, que buscan de alguna forma dar cierta transversalidad a los temas que están hoy en día muy en boga, ¿no? Como la equidad, igualdad de género, la participación social de las personas con discapacidad, la voz de la niñez respecto a temas contingentes. De hecho, hicimos también ese ejercicio de hacer, hicimos una lectura en una plaza, hicimos el ejercicio de que los niños también pusieran sus ideas y sus peticiones en una carteles. No, fue en unos pequeños cartelitos. Donde la idea justamente, bueno, ahí Emilio nos va a pasar había uno que lo pusimos la otra vez, y era bonito justamente ir viendo eso porque fue el día anterior a las votaciones presidenciales por lo demás. Entonces fue bonito el ejercicio de qué era lo que estaba pasando, qué era lo que se imaginaban ellos. Había unos que hicieron, de hecho hicieron uno muy conceptacionista, vamos a decir, porque hicieron un arcoíris. Y sí, o sea, esta cosa de tener la voz, de tener el cartel, de poder expresarse, que yo creo que dentro de la discapacidad o dentro de, digamos, el público en general, es muy necesario poder, por último, tener la posibilidad de expresión y de decir lo que tú piensas. Y que sabes que, bueno, con un voto ya va a contar el voto. Puede ser que no salgáis o puede ser que sí salgáis y ojalá estés con la mayoría, pero si no, lo expresaste. Y yo creo que en ese sentido está el espacio para hacerlo. Y tener esa educación cívica de convocar y decir, oye, di lo que sientes, di lo que piensas, di cómo ves tú el futuro. Creo que es súper necesario como de relevar y de incentivar también al público infantil. Ahora, sobre todo, que también tenemos que el voto es voluntario, entonces también es necesario educar con conciencia de que
Y no tener miedo, finalmente. De que tu voz importa y que puede ser un aporte para posibles cambios, independiente de la posición en la que cada persona esté. Yo lo otro que quería relevar en el proceso del canto perdido es que en la obra teatral en particular, los personajes, a diferencia de las otras dos, son conceptos, ¿no? son conceptos. Sí. Entonces, no es la ñaña, Yo no quiero es verla. ella, no es ella, sino que, claro, son conceptos que refieren a... El amor. Sí, claro, el amor, el amor, poder, están los Poder. seres de la oscuridad, esta colaboración, empatía, Sí. está Chasqui y Huerque que responden, Huerque un ave mapuche en el fondo como mensajera, Chasqui como esta ave más precolombina, ¿Que también es mensajero? que es mensajero porque el Chasqui era El originario mensajero, de sí. los incas, entonces Sí. que llevaba y traía los mensajes del pueblo, ¿no? De la comunidad inca. Qué corriente. Entonces, claro, también rescata un poco como ciertos componentes identitarios a nivel más generales, pero que también ponen un poco en juego o en cuestionamiento y en tensión cómo estos conceptos, colaboración, empatía, poder, amor, etcétera, tierra, humanidad, que es un personaje, se rompieron en algún minuto, que cuando fue para nosotros como equipo creativo y como elenco el puntapié del estallido social. Del estallido social como primerito y luego de los cambios que hemos vivido a nivel mundial de una pandemia. Entonces, o sea, algo está mal. Algo está Algo ocurriendo. está mal o algo cambio está ocurriendo. climático, ¿no? Es poner un punto ya, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, ¿qué pasa con esos conceptos? Sí. ¿Qué pasa con el poder? ¿Cómo se instala el poder? ¿Cómo Ujú. se instala el amor? ¿Cómo se reestructura la humanidad? ¿Cómo se levanta la tierra? Entonces, eso es precioso porque yo creo que responde también a un proceso de crecimiento del propio elenco, Ujú. en términos de interpretación, pero también en términos de comprensión respecto a cómo nos estamos cuestionando ciertas temáticas que van a dar pie a la creación teatral, en este caso musical, porque además tenemos una banda Compañía de instrumental. teatro, música. Sí. Bueno. Sí. Es interesante, de hecho, a mí me encanta esto de que estas obras literarias, digamos, no solamente son literarias, sino que también son teatrales y que tienen distintos, multimodal, digamos, no en su objeto propio, pero podemos verlas también en el teatro, podemos escucharlas, podemos, o sea, en ese sentido también pasa a ser de alguna manera inclusiva en distintos formatos, distintos sentidos. Sí. O sea, los intérpretes o los actores interpretan estas obras y se van tejiendo justamente con el hilo y al mismo tiempo, si no lo viste en el escenario, lo podés leer en tu casa. Entonces me parece súper interesante eso, que es lo que va ocurriendo con las distintas esferas de la cultura, digamos, o sea, o de las artes. Y te mejor abre dicho. la posibilidad, creo yo, Fran, de llevar cultura, de llevar arte de maneras distintas. Ujú. Porque claro, como dices tú, yo creo que ese fue uno de los objetivos también, que no ha podido ver, igual la obra itineró en algún minuto por el sur de Chile. De hecho, eso te iba a preguntar, porque no solamente parece que estuvieron de manera internacional. Sí, el primer proceso fue por el sur de Chile, en 3 lugares del sur de Chile. Estuvimos en Temuco, Villarrica y luego 4. Temuco, Villarrica, Chillán, Talca, ponte tú. Más o menos, pero 4 lugares. Itineramos de forma gratuita, tuvimos más de 3.000 personas en total. Entonces fue una tremenda experiencia porque además nos vinculamos con otras organizaciones sociales vinculadas a la discapacidad, pero también con la comunidad en general. Y tuvimos la experiencia del 2019 de representar a Chile en uno de los congresos más importantes internacionalmente sobre discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual. Y en el fondo ese es un congreso que se hace cada cierto tiempo, pero es un congreso muy científico, donde hay personas que investigan desde laboratorios hasta levantamiento de información respecto a genética, educación, respecto a la discapacidad cognitiva, pero no están, y que fue yo En la diría parte como artística. y el impacto real, como qué es lo que puede hacer la gente o las personas que estamos
investigando en su desarrollo cognitivo, en cómo es la trisomía 21 genéticamente. Entonces, ese quiebre que se generó en 2019, en ese entonces fue en Barcelona, nos presentamos en Madrid primero y luego en Barcelona, fue precioso, porque en el fondo también relevó y, como decías tú al inicio, profesionalizó el trabajo. Entonces, en ese sentido, tuvimos la posibilidad de mostrar, de abrirnos. Me imagino que también visibilizó el derecho también a esta expresión desde la discapacidad o desde cualquier otro punto, ¿no? Tal cual, y que la experiencia de una gira, ya sea dentro de Chile... Que es maravilloso por lo demás. Sí, claro, es la experiencia que tiene cualquier compañía profesional, donde tú sales de tu zona de confort, sales de tu país, sales de tu casa, de tu cama, de tu pieza, de tu... Y te tienes que relacionar con otro en otra pieza. Y tienes que adaptarte a cambios de horario, y tienes que adaptarte a nuevas rutinas por un tiempo que puede ser muy acotado, 2 semanas a un mes. Y que tiene cierta intensidad por lo demás. Totalmente, o sea, hay otro Me imagino timing que hubo algunos tipos de roces que típicos de la gira. ¿Sabéis que no? Fue, en ese sentido yo creo que fue súper positiva la experiencia, pero sí fue complejo adaptarse. Adaptarse principalmente porque para muchas personas del elenco, que eso además yo creo que fue tremendo como experiencia de vida. Fue la primera vez que se subían a un avión y salían de Chile. Wow. Entonces, claro, que eso te lo entregue el teatro y además la posibilidad de expresarte en otros espacios, o sea, yo creo que es impagable. Entonces, llevar esas experiencias. Que te hace sentir, o sea, a uno le hace sentir importante cuando dice, voy a ir a hacer mi trabajo en un escenario, o sea, claro, en tal lugar, tengo función. Claro. ¿Cachai? Y como fundación, muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces que teníamos la posibilidad, las funciones fueron en ese entonces remuneradas para el elenco, o sea, mejor aún. El elenco tuvo que generar iniciación de actividad para poder pagarles la función vendida, entonces también eso generó ciertos procesos de inclusión laboral a través del arte, dignificaba en el fondo el trabajo ya no solo, ¿no? Claro, no está una cosa puntual no del un ensayo, taller, no es un taller. No es un taller, es algo profesional. Claro. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que estos 3 cuentos también vienen a abrir la posibilidad de seguir acercando el trabajo que hace Mahuen ahora desde la mirada de Cani con el apoyo de ustedes. Yo creo que eso fue crucial, de que ustedes primero confiaran en el proyecto. Pero es que a mí me encantó. Que me escribió la Nani. Bueno, aquí es importante decirle a las personas que están mirando que claro, o sea, nosotros como editorial, me escribió la Nani, me dice, bueno, parece que tú conoces a Víctor. Dije, sí, parece. Conozco a Víctor. Es que yo te vi en un post de redes sociales que teníamos a Cani y dije, puede ser una posibilidad. Y yo dije, ya, bacán, a ver, cuéntame, nos juntamos y quedé peinada para atrás. Dije, chuta, el manso proyecto, obvio, vamos, ya. Y no la pensé 2 veces, o sea, era obvio. Me pareció que de sus orígenes, aparte también desde mi historia personal, desde el lado del teatro, o sea, para mí también darle espacio al teatro es muy importante porque es algo que generalmente es un arte que pasa por debajo, ¿no? Las artes en general es complejo, hay unas que se ven más y unas que se ven menos. Entonces el teatro de repente pasa y está, y como es un arte efímero, no es algo que quede, sino que tenéis que verlo en ese momento, en ese lugar, y claro, te va a mover algo porque tiene un contexto. Y siempre la experiencia es distinta. Y siempre va a ser distinta, o sea, una función que tiene que ver aquí, o sea, la función de hoy día fue más buena, la otra estuvo baja en energía, me acuerdo una vez, un paréntesis, una función que nos dijeron, estamos atrasados con el tiempo, y la función duró 20 minutos porque los músicos se apuraron, entonces tenían un tiempo así. Y era como ver la cámara rápida, y es increíble lo que pasa porque esa función claramente no era igual a la otra, y respondía también a un tema político, porque en el fondo era como, oye, tenemos menos tiempo, entonces hay que hacerlo rápido. Y es bonito ese por ejemplo, el amor por lo que a mí me formó, que también yo dije, bueno, ¿cómo no vamos a hacer en Acani cosas del teatro? Y de hecho hay más proyectos, también está el tema Cascanueces, hay otro que está ahí en proceso, que va a salir, saliendo de estos lanzamientos, vamos a ponerle la cabeza. Pero
sí, creo que el teatro es importante darle un espacio, comprender que también la dirección de arte no es porque sí, o sea, No, tiene un sentido. tiene un súper sentido. Yo tengo diferencias con Grotowski, te voy a decir. Pero sí, existe ese contexto, otra doble lectura que tiene la visualidad, que en el fondo que puede acercar también, ser un primer vínculo, digamos, de un niño que no sabe leer, que no va a leer un texto, pero sí va a entrar por la imagen. Entonces, por ejemplo, o alguien que tiene algún otro problema de dislexia, por ejemplo, o que le cuesta leer, pero le gustan las imágenes, entonces dame un libro con monitos, ¿cachai? Un libro ilustrado, va a ser mucho más fácil poder entrar y que tenga menos texto, porque obviamente que las imágenes me van a ir alimentando. Entonces, creo que es súper necesario ese mundo visual dentro de las artes, porque no es porque sí, no es porque se me ocurrió poner el árbol amarillo, qué sé yo, sino que porque todo lo que está puesto en escena, como decían por ahí, significa, y si aparece un arma va a ser usada en algún momento, este ahorro, ¿no? de cada símbolo. Entonces, creo que un poco lo que tratamos de hacer aquí, que hay que decirlo dentro del equipo, vamos a nombrar el equipo, está la Gloria, está Carlos, está la Claudia, que estuvo fuertemente con el tema de la edición, estuvo ahí, pero punto a punto, trabajamos, bueno, Víctor, obviamente, trabajamos de manera en equipo. La Claudia también es directora de arte, digamos, es diseñadora escénica, entonces todo lo que se formó en este trabajo estuvo como estudiado y trabajado, y no fue porque sí, sino que tratamos de darle una vueltecita. O sea, yo creo que hay un aporte que suma las experiencias previas de cada uno. persona. Y eso, o sea, el Carlos por supuesto que tiene mucha experiencia ilustrando libros y tiene una técnica pero hermosa y tiene hace cosas muy bonitas. Tú en tu caso, justamente con toda esta experiencia de Magüen, la Gloria también con su expertise profesional, y bueno, la Claudia que también ha trabajado en el mundo infantil desarrollando todo el tema editorial. Justo nos pilló que estábamos estudiando el diplomado de literatura infantil y juvenil, por lo que estábamos también súper metidos con lo de hacer un ejercicio que en el fondo que fuese significativo y que no fuese solamente publicar un libro por publicar un libro, sino que ponerle conciencia a lo que estábamos haciendo. Y eso fue un equipo y estoy como súper contenta de que me haya llegado este proyecto. Bacán. Así que estoy muy contenta de trabajar con ustedes y ahí como dentro de los desafíos futuros queremos seguir trabajando juntos, yo por lo menos. Sí, no, nosotros igual. Yo creo que se vienen desafíos, o sea, yo creo que el primer desafío es circular la trilogía, digamos. Claro. Y claro, ahí tenemos compromisos, diría yo, que activar con entidades públicas, con los programas de impacto a nivel nacional, bibliotecas públicas, a generar actividades de mediación y ya en paralelo tal vez, más a mediano plazo, ir pensando, diría yo, en ir ampliándonos y hacer una segunda edición mejorada, o en otros proyectos que vayan beneficiando a la población en general a la que queramos apuntar, pero yo creo que esos son los desafíos hoy por hoy. Y en ese sentido es súper bueno, por ejemplo, para Cani, y nosotros estamos muy contentas de trabajar con ustedes, porque justamente ustedes también tienen la expertise desde el lado estudiado, digamos, del tema de la inclusión. Para nosotros es un desafío que siempre hemos tomado como editorial, de cómo generamos un material que sea inclusivo, un material que sea, no se quede en lo cosmético, digamos. O sea, a mí me interesa en ese sentido de que, ok, de repente, no sé, estábamos súper pegadas hace un tiempo con el tema del braille, estábamos así, y dijimos, chuta, no está resultando como queremos, y de repente llegó este otro proyecto y decir, bueno, ok, sí, esto lo queremos desarrollar y lo tenemos ahí. Pero existe otra inclusión que de repente es otra técnica o es otra línea, que puede ser esta lectura fácil, que puede ser esta otra parte, que justamente está súper vinculada con otra forma de hacer inclusión. Llegar a las pizzas. No llegó la Gaby, que mañana, bueno, súper importante, mañana tenemos feria. Aquí tenemos el equipo Cani en pleno, que va a llegar la Gaby a buscar el material. Eso,
también como para ir cerrando, porque yo creo Sí, que nos no, yo estamos alargando. agradecerte a ti, Fran, el espacio, y a la gente también que se suma, invitar a la gente que se suma a las ferias. No sé si hubo alguna pregunta por lo demás. ¿No hubo pregunta? Aquí el Milo dice que no. Eso, invitar a la gente que siga. Hola Gaby. Ya. Bueno, eso. En general también queremos dejar invitados. Mañana el Víctor va a estar firmando libros en el GAM a las 5 de la tarde. Está la gráfica, pendiente, pero está la gráfica. Y aparte de eso, estamos en Quinta Normal, en el Centro Cultural de la Biblioteca. Y aparte, la próxima semana vamos a estar en el Parque Inés de Suárez, vamos a estar en la Plaza Ñuñoa y toda la semana en La Florida, en la feria que tiene que ver con ecología, porque hoy día, aparte de que, bueno, todavía sigue siendo hoy día, es el Día de la Tierra, le dimos más importancia al Día del Libro, pero hoy día es el Día de la Tierra y nosotros tenemos harto material y harto compromiso también con eso. Entonces nos invitaron a participar y vamos a estar en esa feria también con todo lo que es el hilo rojo. Así que todos invitados a que nos visiten, que nos acompañen y que estén en la firma del libro y que compartan con nosotros y si tienen alguna pregunta o alguna otra cosa, felices de poder Responderla, acompañarla. Sí, y acompañarnos. Eso. Así que vamos cerrando. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Víctor, gracias. por la compañía. Síganos en las redes, Fundación Mahuen. Acá dicen María Elena Rojas. Saludos desde Temuco, éxito, más éxito del que ya está. Orgullosa, muy orgullosa. Ay, gracias, mamá. Okay. Eso. Así que muchas gracias. Abrazos y esperamos verlos en la feria próximamente. Chau, chau. Listo. Ay, qué